Bienvenidos a otra sesión de HJN Meetings, donde todos los meses intentamos daros pistas de cómo mejorar el rendimiento de vuestras empresas a través de la adquisición y compraventa de negocios, y también para aquellas personas que están buscando relevo generacional, que hay que tener en cuenta a la hora de buscar un comprador adecuado. Y hoy es un día especial porque de forma algo imprevista tengo hoy aquí Pol Adarve. Pol Adarve es un joven empresario que ahora nos explica un poquito su carrera profesional, que además se ha adentrado en el mundo de la compra-venta de empresas y sobre todo ha sabido escalar los negocios que ha ido adquiriendo con el tiempo, en muy poco tiempo. De hecho, una de las historias estrellas que una de las empresas lo llevó de 1 a 5 millones de euros de facturación en tan solo 2 años y medio. Así que, Pol, muchas gracias por estar aquí hoy. Un placer, Julio. Muchas gracias. Bueno, nos contactaste hace muy pocos días en relación a unas oportunidades de adquisición que teníamos nosotros aquí en HJN. Empezamos a hablar y también hemos cuajado bastante, ¿no? Y en eso, la verdad que me gustaría que explicaras a nuestro público de quién eres, ¿no? Qué es tu formación profesional, ¿no? ¿Qué has hecho en la vida y cómo has surgido eso de adquirir tu primera empresa? Bueno, perfecto. Pues encantado de estar aquí. La verdad que las reuniones que hemos tenido he estado súper a gusto. Me llevo información y también conocimientos importantes, no solamente oportunidades. ¿Y cómo he llegado aquí? Pues bueno, siendo una persona muy inquieta, una cabeza que no para, y yo vengo del sector de la ingeniería civil, soy ingeniero de caminos y he estado unos 10 años trabajando en multinacional, a nivel internacional, en puestos directivos, y ahí tuve la suerte de joven pues de ver cómo empresas muy bien organizadas, que les salen las cosas muy bien, cómo trabajaban y qué hacían para crecer, para internacionalizarse y tener éxito, ¿no? Y ese aprendizaje llegó un momento que, bueno, se despertó ese sentimiento dentro mío que quería tener algo propio, que quería pues tomar mis propias decisiones, embarcarme en los proyectos que a mí realmente me hicieran ilusión, y eso pasaba por emprender. Emprender. Y cuando decidiste emprender, ¿qué es lo primero que hiciste? Pues en los últimos años de estar trabajando en la multinacional, yo empecé a invertir en real estate, y hubo un momento también que en mis inversiones yo necesitaba mis propios servicios de reforma, interiorismo y demás. Y hubo un momento en una búsqueda de proveedores y de industriales en el que conocí a un empresario que tenía una empresa de estructuras de hormigón, en el cual él se quería salir, ¿no? Claro. Y a mí ahí se me encendió una bombilla, le digo, ostras, se llamaba Carlos, digo, Carlos, con lo que tú sabes, con lo que yo sé, ¿por qué no tiramos eso adelante y en lugar de dejarlo en pequeña escala, que como lo tienes, que te quita mucho y te da poco, pues ¿por qué no montamos algo un poquito más profesional, ¿no? Y ahí se me encendió la bombilla de decir, ostras, yo a lo mejor solo no hubiera sabido montar una empresa de estructuras de hormigón, pero en ese caso al final llegamos a un acuerdo de comprar el fondo de comercio, y Carlos se quedó trabajando conmigo, y con su conocimiento más a pie de obra, a pie de proyecto, mi conocimiento empresarial y corporativo, montamos una primera sociedad y un primer proyecto. El primer proyecto, ¿no? Entonces, básicamente lo que has hecho, porque me contaste la historia anteriormente, este señor Carlos ya tenía una trayectoria profesional, se había quedado pues un cierto nivel de empresarial que no crecía de ahí, ¿no? Era muy de microgestión, ¿verdad? Carlos era muy de tener todo bastante atado, y que buscaba, pues ya estaba en cierta edad también, ¿no? Carlos ya estaba buscando un relevo, ¿verdad? Y ahí entras tú y das una proposición de adquisición. Exacto. Yo realmente yo ya tenía como en mi visión, en mi estrategia,
montar un grupo constructor de infraestructuras más grande. Sí. Para mí esto fue como el primer paso, los ingredientes necesarios para tener una estructura mínima, Claro. para empezar ahí a empezar a construir. Los pasos que tenía que dar después, más o menos, ahora te lo puedo explicar un poquito porque los he ido depurando, pero más o menos ya lo tenía claro de dónde había estado trabajando y de lo que había estado aprendiendo a nivel internacional, más conocimiento autodidacta que yo me fui buscando. Claro. Entonces, cuando tú adquieres, porque aquí me gustaría entrar en materia y luego ya hablamos del futuro, pero adquieres esta empresa, ¿no? Y yo creo que muchos de nuestros seguidores, en el lado de que quieren, a lo mejor tienen un negocio y quieren adquirir otro, o a lo mejor están emprendiendo, igual que tú, en vez de emprender solos, quieren emprender con un trampolín, ¿no? Con algo que ya existe, pero existe ese miedo, ¿no? O sea, me meto en un negocio y ahora ¿qué hago? Entonces, explícame un poco dónde estaba ese negocio, o sea, dónde estaba y cuáles eran sus cuellos de botella en ese momento. Claro, yo aquí tengo que ser honesto en este sentido, ¿eh? Yo tenía ya conocimientos previos de siempre había estado, pues, montar algo desde cero, crear una SL o hacer algún tipo de importación. Tenía un mínimo de bagaje, por lo menos fiscal y societario. Entonces, y además soy una persona que me gusta asesorarme, enseguida dentro de mi familia tengo suerte que hay conocimiento, pero enseguida me asesoré de cuál era la mejor forma para poner esto en marcha, ¿no? En este caso fue una compra del fondo de comercio, maquinaria con el fondo de comercio, o sea, la cartera de clientes, con una sociedad nueva, ¿vale? Vale, entonces, para detallarlo, no has adquirido la sociedad limitada existente de Carlos. Lo que has dicho, Carlos, te compro tu maquinaria, tus clientes, tú te quedas con tu balance activo y tenemos un balance limpio y fresco. Sí, no siempre es necesario comprar el CIF o la SL. En este caso, de hecho, lo más importante pues, son los clientes, el know-how, las herramientas. Sí, sí. Bien. Entonces empiezas ya trabajando en el día a día y ¿con qué te encuentras? O sea, ¿qué tamaño tenía la empresa cuando la adquiriste? ¿Qué hacía bien? Y a lo mejor, ¿qué eran los puntos, los cuellos de botella que identificaste? Pues mira, en primer lugar, la empresa eran 3 trabajadores, ¿vale? Entonces, al comprar esa cartera de clientes, esas herramientas, el primer mes ya estábamos facturando, ¿vale? Y a los nuevos clientes los empezamos a derivar en la nueva sociedad. La sociedad estaba trabajando, éramos 3 trabajadores y quizás estaba más enfocada en lo que son pequeñas reformas, proyectos pequeños. Pero, y aquí creo que es un punto y una cualidad que es muy importante a la hora de emprender, que me permitió ya empezar a coger velocidad. Yo identifiqué que, en este caso, Carlos, aparte de reformas y pequeños proyectos, él tenía conocimiento de proyectos más grandes. En concreto, uno de sus fuertes eran las estructuras de hormigón. Entonces, yo ahí digo, ostras, pues si tenemos know-how de proyectos que pueden tener un ticket de 20.000, me lo invento, pero también tenemos know-how de tickets que pueden ser de 200.000, ostras, vamos a aprovechar ese know-how. Entonces ahí enseguida ya hicimos un cambio de estrategia de pequeños proyectos a particulares y tal, a ir a buscar pues, un cliente ya, una empresa más mediana, promotores, constructores, clientes particulares, y empezamos ya a explotar muy pronto un tipo de producto que yo le veía, pues, y ahí me decía, ostras, el día que vertemos el hormigón ese es el día que se factura bien, y yo pensando, hostia, pues eso es lo que quiero es facturar, ¿no? Entonces vamos a enfocarnos dentro del know-how que tenemos en lo que nos puede aportar más valor. Y ahí fue cuando ya dejamos las pequeñas reformas y nos centramos en las estructuras. O sea, ha sido realmente un cambio de estrategia
lo que podría considerarse, ¿no? Que lo que has aportado tú a la empresa es una innovación en modelo de negocio y también una reestructuración de modelo de Una negocio. estrategia, es decir, ostras, tiene más sentido y si tenemos las capacidades de ir a un ticket más grande, en un tipo de trabajo que está bien valorado, como son las estructuras y que tiene cierta complejidad técnica, pues vamos a enfocarnos ahí. Sí. Ese fue el primer paso y después también, eso creo que ahora vamos a hablar de cómo escalar, ¿no? Esto es el inicio, Sí. pero ya nos da pistas de cómo escalar. Y una de las formas de escalar es elegir un vehículo adecuado. Vale. A veces es muy difícil escalar, bueno, invento, si tienes un puesto de un kiosco y vendes periódicos a 1 euro, 2 euros, Claro. estás muy limitado para escalar. Tú no puedes pasar de facturar 10.000 euros al mes Como no montes a 1 otro millón. kiosco, es difícil. Entonces, necesitas otro vehículo, otro modelo de negocio o otro vehículo. Sí. Y aquí es uno de los puntos. En el primer caso, por un cambio de producto, ya simplemente fuimos capaces de ir a un ticket medio de producto de importe más alto. Eso es súper interesante. ¿Por qué crees que el antiguo propietario, Carlos, se quedó con la pequeña reforma y nunca hizo el paso de entrar en las estructuras de hormigón, aún teniendo la capacidad técnica? Pues yo creo que fundamentalmente es por un tema de información. Información en cuanto anteriormente, o a lo mejor a padres, familiares que no han tenido acceso a lo mejor a información o a cierta educación, asocian crecer una empresa con mucho más trabajo, dolores de cabeza, pérdida de control. Pero si tú, pero esto es, creo, una falta de información desde el punto de vista en que tú puedes saber a lo mejor mucho de ejecutar una estructura, pero no tienes por qué saber de gestionar una empresa. Son dos actitudes o habilidades completamente diferentes. Entonces, si tú sabes mucho de la parte técnica, pero la parte empresarial la desconoces, entonces te da miedo. Claro. Dices, yo no voy a hacer crecer esto porque no voy a saber llevarlo. Y por eso yo creo que mucha gente se queda estancada porque no tiene la información de cómo hacer crecer una empresa sin, digamos, que no suponga, pues tanto crece la empresa, tanto dejo mi vida en ello. Muy bien. Entonces, ahora, de cara al público, tanto como si quieren comprar una empresa y hacer esa reestructuración como la has hecho tú, como la empresa que tiene su propia empresa en este momento y están ahí encajados en ese nivel, ¿no? De 1 millón a 1,5 millones, que veo que muchos empresarios se quedan estancados ahí. ¿Qué son las estrategias y las tácticas específicas que tú has implementado en esta empresa para poder romper esa barrera y para poder escalar la empresa? Yo creo que en primer lugar, y que a veces suena un poco duro, pero creo firmemente que es así. Para mí existe, y eso hay el autor de esa teoría, John Maxwell, dice la teoría de la tapa. Sí. La teoría de la tapa, ¿qué quiere decir? Si una empresa está estancada en 1 millón, 1,5 millones durante 3, 4, 5 años, 99% de los casos es que el líder está estancado en este nivel. A lo mejor el líder o quien está llevando este proyecto se siente cómodo aquí. No ha buscado a lo mejor información acerca de cómo crecer, o no se ha arriesgado, no se ha atrevido. Normalmente suele ser un tema de creencias limitantes de uno mismo, de que no, es que es imposible. Eso, punto número 1. Si hay la voluntad de crecer, entonces ya pasaríamos a lo que es qué hace falta para hacer crecer.
Yo, en la mayoría de veces, la gente que he visto que no crece suele ser porque se sienten muy cómodos o no quieren perder lo que ya han conseguido, es que toda la vida se ha hecho así. O no saben delegar. No saben delegar. Entonces, eso ya es un factor bastante limitante. ¿Cómo se desbloquea este listón para pasar de 1 millón a 3, 5, 10, los que sean? Primero es un ejercicio, digamos, de reflexión interna, decir, vale, tengo que evolucionar yo como líder para que la organización pueda crecer. Entonces tú tienes que subir tu listón para dejar el recorrido a toda la organización, a que fluya hasta el siguiente nivel. ¿Cómo lo hago yo? O sea, yo me marco unos objetivos bastante ambiciosos. Si tú te marcas, por ejemplo, pasar de 1,5 millones a 1.800.000, normalmente la estrategia que vas a seguir va a ser la de poner más intensidad. No vas a cambiar ni modelo de negocio, o sea, si te pones un objetivo que es poco ambicioso, va a ser más lo mismo. Más de lo mismo. Le metes más horas. Ahora, si tú dices, no, yo quiero pasar de 1 a 10, entonces la cabeza tiene que pensar completamente diferente. Este es el primer punto. Te obligas a trazar una estrategia, buscar los vehículos, buscar la fórmula para que hacer 10 millones sea realista. ¿Vale? Entonces ese es el primer punto. Y después, lo más seguro es que el mercado ya esté. El mercado puede variar, pues no sé, un 2% anual, como el PIB, ¿no? Puede subir más un 2, más un 3, pero ¿cómo haces tú en un entorno de que fluctúa un más 2 anual, hacer un por 2 o un por 3, un 200%, un 300%, en un mercado existente? Entonces, yo lo que hago en símil es como si fuera una tubería, un flujo de dinero, ese PIB de tu sector que fluye, y tú eres una cosa muy diminuta, pero ya existe el mercado. Claro, o sea, hay un flujo de corriente de agua que pasa por ese tubo y ahora depende de ti cuánta agua coges, ¿no? Exacto. O cuántos bichitos que pasan por el agua. Entonces, ¿cuánta agua coges? Pues en función de la capacidad que tengas, que seas capaz de construir. Claro. Es como le tienes que meter capacidad, salir a pescar no con una caña pequeña, sino con una red ya de arrastre más. O sea, tienes que ir a ese mercado con mucha más potencia para poder captar más flujo a través de la organización, ¿no? Un flujo que ya existe. Lo que pasa es que no pasa por tus manos ni las mías, pasa por las manos de la competencia. Pero la pregunta siempre que tenemos aquí, que escuchan mis clientes, pero yo no tengo dinero para invertir, para aumentar mi capacidad. Bueno, exactamente. Entonces eso es un poco un pez que se muerde la cola. Cuando no tienes capacidad, yo creo que el primer paso está en maximizar lo que tienes, sobre todo intentar maximizar los márgenes. Seguro que a través de más esfuerzo comercial, de más marketing, de mejora de tu producto, puedes generar más margen, seguro. Entonces, cuando tienes más margen, más cash flow libre, ese nuevo excedente es el que tienes que volver a meter otra vez en la rueda. Y entonces, aquí el siguiente paso, una vez eres capaz de generar un nuevo excedente que te permite reinvertirlo en la rueda, es cómo lo inviertes. Entonces, para ganar capacidad, normalmente suele pasar por ampliar la capacidad comercial de la compañía. Tienes que poner más recursos comerciales, fichar un buen desarrollo de negocio, un buen desarrollo de negocio e incrementar primero la venta, la contratación, que después eso va a pasar a ejecución y facturación, ¿no? Entonces ese es el primer punto, generar ese margen extra a través de posicionarte como una empresa de más valor, poder cobrar un precio más alto por el mismo producto y ese reinvertirlo en la parte comercial. Y después
¿qué es lo más importante ya en todo este proceso que es recurrente, ¿no? Para mí es, ya entras en formar equipos a poder ser de alto rendimiento. Claro. Y aquí tienes que encontrar, o sea, tener la virtud de identificar el perfil profesional de una persona, cuáles son sus virtudes, dónde se siente más cómodo trabajando, dónde le puede sacar más provecho y ponerlo en el sitio adecuado. O sea, un buen comercial, pues un buen comercial tiene que ser una persona que le guste relacionarse, que sea muy proactivo. Además, un buen comercial tiene que ser un killer, tiene que llevar la operación hasta buen término. Claro. Entonces, si tú detectas que tiene una persona así en tu organización, ponlo ahí en esa posición. Totalmente. Me acuerdo de lo que dijiste antes cuando estuvimos con el cliente. Y además es algo que yo escucho mucho, ¿no? en todos los sectores. Todos los clientes de HJN, cuando dicen que los retos que tienen en su empresa, muchas veces recae sobre el personal. Es que yo no encuentro personal. Sí, es que en mi sector, pero lo escucho de todos los sectores, pero es que en mi sector no hay gente cualificada. Y me acuerdo que tú dijiste, yo tengo mi opinión propia sobre esto y me encantaría escucharlo. Tengo mi opinión propia y a lo mejor, como he dicho antes, en el tema del factor limitante de la etapa, a lo mejor, bueno, a veces no gusta escuchar lo que para mí es una realidad aplastante. Y es que desde mi punto de vista sí hay talento. Sí hay talento, sí hay gente con ganas de trabajar. Lo que suele pasar es que esta gente no está en tu organización, o no está en nuestra organización, está en la competencia. Entonces, en lugar de decir, no, es que el problema está en la gente, lo primero que hay que hacer es autocrítica. Claro. Es decir, la gente buena, ¿qué quiere? Quiere una buena compensación económica, quiere responsabilidades, quiere carrera profesional, crecer. Autonomía. Quiere autonomía. La gente buena, el talento, quiere estar en los mejores proyectos. ¿Y tú qué crees que un empresario como Carlos hace cuando contrata gente? No, el problema es que esto que te estoy explicando, Carlos no lo sabe. No tiene esa información, nadie le ha dicho. Él sabe de la parte técnica, la estructura. Claro. Pero cuando tú quieres montar un equipo, y claro, el pequeño empresario que tiene 3, 5, 10 y le cuesta encontrar personal, claro, es que va a buscar al personal y le dice, no, bueno, aquí somos una empresa que no vamos a crecer. Aquí somos una empresa que las cosas han hecho siempre igual. Aquí somos una empresa que fichas a tal hora, sales a tal hora. Entonces, si tú vas con esta propuesta al mercado a buscar talento, no vas a encontrar. No lo vas a encontrar. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Que no hay talento o que tu propuesta profesional no es lo suficientemente atractiva? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer para atraer talento? Mirar hacia adentro y crear un proyecto empresarial y profesional para esta gente que sea muy atractivo. Entonces, con eso que estás haciendo, estás subiendo el listón, estás haciendo una foto en el que el talento ve recorrido para crecer, pero esta es la obligación del líder. El líder tiene que dibujar esa visión a largo plazo, saber comunicar esa foto, ese proyecto profesional, y una vez has atraído ese profesional, le ha dicho, ostras, pues todo esto me encaja muchísimo más que donde estaba, porque la gente buena está en activo, son vasos comunicantes, te vienen hacia ti. Entonces, el siguiente paso, ¿cuál es? Ayuda a que este profesional consiga contigo los mayores éxitos que ha conseguido nunca. No es, no, ya lo he encontrado, le he vendido la moto, no sé qué, y ya lo dejo ahí apartado. Perdona que te interrumpa porque te escucho hablar y creo que la gente puede tener la falsa idea
que estás hablando solamente de equipo directivo, de equipo creativo, de esto parece Google lo que estás hablando, ¿no? Pero estamos hablando de que tienes una empresa con 70 personas, las cuales gran parte serán técnicos e instaladores. Sí. O sea, esto lo que acabas de hablar Claro. aplica también a ellos. Mira, hemos pasado de 70 de forma orgánica y 100 de forma inorgánica. En 2 años, en un sector donde no hay personal. Claro. Entonces, ¿cómo hemos formado un equipo de 100 profesionales? De 3, en un sector donde no hay profesionales. Sí. Entonces, ¿qué? ¿Hay profesionales o no hay profesionales? Porque si no hubiera podido formar un equipo de 100 personas. Claro. El tema, ¿qué es lo que hemos hecho? Es, a ver, yo normalmente empiezo siempre trabajando con el equipo más cercano. Con tu equipo de confianza, con tu equipo de directivo, es el primero en el cual le tienes que transmitir esa visión y ellos tienen que ser los primeros que tienen que ser muy competentes, pero eso ya son gente que despacha contigo, con lo cual ya es tu labor como líder que tu primer cinturón, digamos, de tu primer equipo de confianza sea muy competente. Sí. Y lo va a ser si realmente les propones un proyecto profesional atractivo. Y entonces, para ir escalando ya la organización, lo que tienes que hacer es eso que te acabo de explicar, que esta forma de cada manager tiene que trasladar lo mismo a sus departamentos. Tiene que dibujar, tiene que saber transmitir la foto de la compañía, la foto de su departamento y ayudarlos a crecer ahí dentro. ¿Y sabes lo que pasa? Que la gente habla. La gente habla y todos tienen amigos. Al principio cuesta más, Claro. pero ya después, cuando se corre la voz de, hostia, ahí te cuidan, ahí te tratan bien, ahí intentan que seas mejor profesional, ahí intentan de que ganes más dinero. Ahí están los buenos, ¿sabes? Porque que hay tantas cosas tan interesantes de las que hablar, porque me apasiona este tema también del equipo de liderazgo, ¿vale? Pero como tienes que coger el lado de luego. Entonces, para resumir, lo que he escuchado, que lo primero que hay que hacer es asegurarse que estás en el vehículo adecuado, que estás en un sector y con un modelo de negocio que sea capaz de escalar, que no esté excesivamente limitado por ejemplo, ubicación o un local. Si tienes una tienda de ropa, pues muy difícil que salgas de esas 4 paredes. Por otro lado, tienes que meterle gasolina comercial, ¿no? Y en la parte operativa, porque claro, todo lo que vendes, yo siempre digo, vender es fácil, entre comillas, o sea, crecer vendiendo es fácil, pero luego todo aquello que tú vendes, luego se tiene que cumplir, se tiene que instalar o entregar o lo que fuera. Entonces ahí la clave es el personal, el equipo, y que el equipo esté alineado en la misión de la empresa, ¿no? Entonces, ya llegando a este punto, has podido cumplir todas esas cosas en un tiempo récord, 2 años y medio, por lo que te felicito. Son temas que no suelo ver en ese plazo. ¿Cuál es tu futuro? Dentro de 5 años, ¿dónde quieres estar, Paul, o a nivel profesional y Paul a nivel empresarial? Bueno, yo he dicho esto y sigo cometiendo errores todos los días, ¿eh? He llegado, o sea, esto que he explicado es a base de experiencia propia, no son todos aciertos, ni mucho menos. Hay muchas cosas que he ido depurando y corrigiendo por el camino. Y ahora mismo la visión a medio o largo plazo es de crear un grupo constructor de infraestructuras de referencia a través de 2 estrategias fundamentales, que por eso estoy aquí, es decir, maximizar el crecimiento orgánico con esa estrategia que te he explicado, pero que tiene también un techo, o sea, por mucho que incrementes precio, por mucho que le metas más gasolina, el crecimiento se puede optimizar, pero tampoco es infinita ni vertical, con lo cual a ese crecimiento orgánico
que ya estamos aplicando esta estrategia, le quiero añadir crecimiento inorgánico. Crecimiento inorgánico es aquel que comprando empresas que ya que están en el mercado, que ya están en ese pipe, captando parte de ese flujo, de un día para otro consolidas y eso es un crecimiento vertical al crecimiento, digamos, lineal que tienes con el crecimiento. Sí. Y de hecho ya tienes experiencia, porque además de que tu primera empresa ha sido a través del trampolín, ¿no? Pero sí es verdad que ya has hecho una segunda adquisición con tu primera empresa consultora. Entonces, ¿cómo fue esa...? Porque no es lo mismo, o sea, una integración no es lo mismo que la primera empresa, ¿no? ¿Cómo lo has vivido? ¿Integrar esos dos equipos o lo tienes muy separado? ¿O se conocen? Bueno, las empresas son del mismo sector, aunque están funcionando como unidades independientes, con diferentes objetivos y diferente liderazgo. La experiencia ha sido muy buena porque la verdad que me he encontrado con un equipo de trabajo muy bueno, muy profesional, una empresa muy ordenada. Ha sido, en ese sentido me la han puesto muy fácil. Y después, uniendo una empresa que es sólida, bien organizada, con ese conocimiento, o sea, sólida, organizada, pero estancada. Lleva 5 años estancada. Sí. Y pues una vez yo tomo el mando, aplico esa información que te acabo de describir y esa empresa pues multiplica prácticamente por 2,5, 3 en menos de un año. Que dices, pero si lleva 5 años plana, ¿cómo puede ser? Claro. Pues si sabes a dónde te tienes que enfocar, puedes conseguir estos crecimientos. Toda esa estrategia y el foco, así es. Entonces, ¿cuál es el futuro? ¿Cuántas empresas estás dispuesta a comprar en los próximos años? Ahora somos un grupo de 2, como comentaba, y a mí me gustaría en un periodo de 3-5 años formar un grupo entre 5 y 7 empresas que pudiéramos consolidar una facturación entre 30 y 50 millones al año y entraría en otra liga, dejar un poquito más atrás lo que es pyme, lo que es la atención al banco pues en la oficina de calle, pues que profesionalizaría más, claro, cambiar a otro target, digamos, en todos los sentidos, financieros, legales y todo. Totalmente. Paul, ha sido un verdadero placer tenerte hoy aquí. Yo por mí alargaría esto 1 hora más porque tiene muchas cosas interesantes que hablar, sobre todo la experiencia, que es lo que queremos aquí en estas charlas, ¿no? Para acercar el mundo de la compraventa de empresas de gente que lo ha vivido desde los dos lados, tanto del lado de la adquisición como del lado del vendedor, y de esta manera que la gente sepa de que para ambas partes suelen ser win-win, porque en ambos momentos de la vida de las personas que tú has adquirido las empresas, realmente has solucionado una situación que era insalvable en ese momento para las empresas y les has hecho de partícipe. De hecho, uno de los socios de la otra empresa sigue trabajando contigo. Es el máximo responsable. Es el máximo responsable, ¿verdad? Así que con esto quiero cerrar. Muchas gracias. Espero que hagamos muchos negocios juntos, ¿no? Y deseo todos los éxitos. Gracias.